Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar un programa que me ha parecido súper interesante, Audaces Patrones. Vamos a ver algunas herramientas básicas a través del uso de la creación de una falda. Siempre importante pues cuando trabajemos este programa y si llevamos poco tiempo trabajándolo, debemos revisar las unidades de medida que estén en centímetros, tanto lineal como cuadrado, y también debemos revisar la configuración del snap. Recuerden que el snap es una herramienta muy importante porque nos ayuda a ubicarnos dentro de las líneas. Entonces debemos tener estos elementos adecuadamente. También pues recordar el uso del espacio. Dentro del programa de trabajo tenemos la barra de aceleradores donde encontramos algunas herramientas como nuevo para abrir un archivo, para deshacer o rehacer alguna actividad que hacemos. Contamos con el elemento de colores donde podemos modificar nuestro fondo, el diseño, la selección, entre otras herramientas. En este caso, pues para variar le coloqué un fondo negro y vamos a trabajar con líneas verdes sobre el diseño. En una segunda línea de herramientas encontramos el archivo, entonces para guardar nuestros documentos, el inicio donde también podemos modificar el color del diseño y pues tenemos uno de los elementos súper importantes que es seleccionar. Nos sirve para salir de una función o si queremos seleccionar un elemento. Y pues hoy vamos a trabajar algunas herramientas de construcción y de producción. Tenemos nuestro área de trabajo. Acá en las herramientas rápidas nos muestra algunas que podemos utilizar dependiendo de las funciones donde estemos. Y tenemos en la parte inferior nuestras lupas, la manito para desplazarnos en diferentes partes de la pantalla, las lupas de acercar y alejar, una que nos permite ver todo nuestro área de trabajo. Y pues tenemos, si deseamos utilizar de fondo la malla para guiarnos un poco más. En la parte inferior, no menos importante, en azul, tenemos nuestra barra de diálogos donde podemos comunicarnos directamente con el programa y revisar qué actividades estamos realizando. Para iniciar, pues siempre debemos tener en cuenta las tablas de medidas. En este caso, pues vamos a hacer una falda talla 10. Y pues las medidas están: contorno de cintura 72 centímetros, contorno de cadera 100 centímetros, altura de cadera 20 centímetros, distancia de busto 20 centímetros y largo de falda 60 centímetros. En este caso pues debemos tener en cuenta las medidas que requerimos en cuarta parte, entonces vamos a dividir los 72 en 4. Nos da 18 centímetros. Los 100 centímetros dividido en 4 nos dan 25 centímetros. La distancia de busto se divide en dos partes, nos daría 10 centímetros. Y las otras dos medidas sí las dejamos completas. Para iniciar siempre iniciamos con un rectángulo. En este caso vamos a trabajar el largo de 60 centímetros. Y debemos verificar entre los dos contornos cuál es la medida más ancha. En este caso la más ancha a trabajar es la cadera, entonces vamos a utilizar 25 centímetros. Y con estas dos medidas iniciamos nuestro rectángulo. Recuerden que para la construcción, en este tipo de programas, nosotros normalmente las hacemos de manera horizontal, pero pues para los que estamos iniciando, estamos acostumbrados a ver los moldes de manera vertical, entonces en este inicial lo vamos a hacer vertical. Más adelante les mostraré cómo hacerlo horizontal. Entonces para iniciar nuestro rectángulo debemos ir a la herramienta construcción cuadrado. Debemos no tener seleccionado el elemento de crear patrón, porque cuando lo utilizamos, él nos crea un molde.
Y pues en este caso vamos a arrancar con el dibujo del patrón luego para crear el molde. Entonces vamos a utilizar nuestro cuadrante, debemos tener deseleccionado crear patrón. Y en el eje X vamos a colocar los 25 centímetros que corresponden a la cuarta parte de contorno de cadera. Y en el eje Y los 60 centímetros que corresponden al largo. En nuestra ventana de diálogo nos pide que seleccionemos el primer punto y automáticamente me está mostrando hacia dónde quiero colocar el rectángulo. En este caso lo vamos a colocar hacia abajo. Dando clic izquierdo nos selecciona el segundo punto. Ahí ya tendríamos el rectángulo inicial. Ahora el siguiente paso es marcar la altura de cadera. En este caso la altura de cadera son 20 centímetros. Hay dos formas de marcarlo. Una utilizando la herramienta por coordenadas. Podemos indicarle al programa los 20 centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos snap en la primera línea y con perímetro le marcamos los 20 centímetros. Importante pues realizarlo con perímetro para que nos quede sobre la línea, ya que si usamos el eje de X y de Y, la línea pues en este caso está recta, pero si no está a 90 grados o a 0 grados, pues no nos quedaría marcado sobre la línea. Leemos lo que nos dice la ventana de diálogo, nos dice que seleccionemos la posición referente, le damos clic izquierdo donde está el puntero y hacemos lo mismo con otra línea, le chuleamos perímetro 20, confirmamos la posición y pues ahí ya tendríamos nuestros puntos por coordenadas. Posteriormente vamos a construcción en la herramienta recta y daríamos snap para que nos marque el punto, clic izquierdo y snap para que nos marque el punto y clic izquierdo. Así tendríamos pues nuestra línea de altura de cadera. Esta sería una manera de hacerlo, pero pues hay otra manera que también es sencilla con la herramienta manipulación. En la herramienta manipulación podemos utilizar este elemento paralelo que nos permite crear una línea igual a la que deseemos o al elemento que deseemos. En este caso, pues al darle clic nos despliega otra ventana emergente donde nos permite de pronto hacer más líneas o introducir como línea auxiliar. En este caso, pues le pondríamos solo distancia paralela a los 20 centímetros. Leemos lo que nos dice la ventana de diálogo, que seleccione el elemento. Con clic izquierdo seleccionamos y él automáticamente me está mostrando la línea. La puedo colocar hacia abajo o hacia arriba de mi pieza. En este caso, pues la quiero hacia abajo, entonces confirmo con clic izquierdo. Y como observan, nos colocó la línea de la altura de cadera. Es difícil, digamos, visualizar toda la pantalla en este tipo de programas, por eso normalmente lo hacemos de manera vertical y no horizontal los moldes. Ahí ya tendríamos la altura de cadera, nos faltaría entonces trazar las líneas de la cintura. Según pues lo que hemos trabajado en las clases, pues lo que tenemos que hacer es bajar, en el caso del delantero, 2 centímetros para marcar la cintura. Y acá en la línea de cintura tendríamos que marcar el cuarto de contorno de cintura más lo de la pinza, que en este caso serían 2 centímetros, dándonos un total de 20 centímetros. Entonces debemos marcar los 2 centímetros bajando por nuestra línea inicial y por la línea superior, entonces serían los 20 centímetros. Nuevamente vamos a construcción, puntos por coordenadas y marcaríamos un punto a los 2 centímetros y seleccionamos la otra línea y marcamos un punto a los 20 centímetros. Ahí ya tendríamos nuestra línea para generar la cintura. Para crear esta línea de cintura la vamos a hacer con otro color. En inicio color podemos cambiar nuestros tonos de trabajo. Lo voy a hacer con rojo. Para crear esta línea de cintura lo podemos hacer también con dos herramientas.
Una que es la herramienta curva, que nos permite a partir de los puntos indicados generar la línea. Y la otra la podemos hacer con espiral y curvas, entonces la vamos a realizar con curva. La ventana de diálogo me pide que seleccione el punto inicial. Siempre damos snap para que escoja el punto y no nos vaya a quedar abierto el molde. Luego clic izquierdo. Y pues si damos snap y clic izquierdo al siguiente punto, ahí crearíamos solo una línea recta. Entonces tendríamos que acomodarla con un tercer punto para que me genere la línea. En Audaces no interesa si nos salimos un poco de la línea de intersección superior. Lo importante es que las líneas siempre, las líneas y las curvas se intercepten para poder extraer el molde. Esta sería una manera de realizarla. Podríamos también entonces pues manipular nuestra línea tomando otro punto de apoyo interno y también creando pues el punto final, la forma. Y la siguiente herramienta que nos sirve también es la de espiral y curvas. Utilizando la francesa número 4 podríamos también crear esa forma. Igual se utiliza la herramienta dando snap, clic izquierdo y al finalizar snap, clic izquierdo. Y ahí obtendríamos la curva de la cintura. Con cualquiera de estas dos herramientas se puede realizar. Por último, para terminar nuestro molde debemos hacer una línea que une la cintura con la altura de cadera. Si nosotros lo realizamos con la curva francesa 3 lo podríamos hacer o también con curvas. Al realizar la curva y hacer snap sobre la línea, miren lo que sucede. Él nos va a pasar el molde al centro de la línea. En este caso, para poder hacer una línea que toque ese punto, lo debemos hacer generando un punto de intersección. Entonces vamos a usar una herramienta nueva que se llama por intersección. Entonces seleccionamos la primera línea, la segunda y nos pide que confirmemos el punto. Acá al pedir que confirme nos lo señala, entonces confirmamos con clic izquierdo y ahí nos quedó el punto. Ahora sí podríamos hacer la curva. En este caso voy a usar la curva francesa 3 para realizarla. Damos snap en el punto superior, clic izquierdo y snap en el punto inferior, clic izquierdo. Ahí ya tendríamos entonces nuestra base de la falda. Con la lupa que exhibe todo el documento puedo observar nuestro patrón. Para hacer las pinzas debo extraer inicialmente esta falda, entonces para ello vamos a utilizar en producción la herramienta extraer patrón. Podemos hacerlo de dos formas, manual y automático. Entonces cuando lo hacemos automático debemos tener en cuenta que él selecciona todas las líneas que estén en contorno. Entonces, por ejemplo, si le doy clic ahí, él me va a escoger solo la parte que tiene las líneas de referencia. Entonces, para extraerlo, debemos hacerlo de manera manual. Con la herramienta manual, debo tener en cuenta la manera en que selecciono las líneas. Siempre deben venir siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, vamos a arrancar con la primera, la segunda de la cintura, la tercera lateral, la cuarta el costado y la parte inferior. Damos clic izquierdo en el centro y arrastramos. Ahí ya tendríamos nuestro primer patrón, que sería nuestra falda delantera. Entonces observemos que el hilo nos lo muestra de manera horizontal. En este caso, pues debemos ajustarlo. Entonces en producción encontramos la herramienta sentido del hilo que nos permite configurarlo. Para solo mover el hilo debemos tenerlo en modo vertical y las otras herramientas no deben estar seleccionadas. La ventana de diálogo me pide que seleccionemos el molde, entonces vamos a dar clic izquierdo y
me pide que confirme el patrón. Con clic izquierdo confirmamos la operación y nos arregla el hilo de la tela. Para ajustar el nombre, entonces debemos ir a seleccionar nuestro molde con inicio selección y luego con clic derecho vamos a la herramienta propiedades. Entonces en propiedades patrón puedo cambiarle el nombre a nuestro molde, que en este caso sería falda básica delantera. Y también, si el tamaño no es el adecuado, podría ajustarlo también dando clic derecho en propiedades visualización. En elemento de patrón debo colocar qué elemento quiero ajustar, nombre, hilo. En este caso es el nombre. Y pues me permite en la ventanita inferior visualizar pues mi elemento. También puedo ajustar el hilo dando clic izquierdo sostenido. Él me permite modificar las propiedades. Ahí ya tendría entonces mi básico delantero. Nos faltaría entonces realizar la pinza. Para realizar la pinza debo tener en cuenta la medida, la última que nos falta, que es distancia de busto, y que dividimos en 2, por tanto son 10 centímetros. Con esos 10 centímetros podemos orientar nuestra pinza. Entonces vamos a ir nuevamente a puntos por coordenadas y vamos a colocar en nuestro molde en perímetro 10 centímetros para marcar un punto que me permita hacer la pinza. Vamos a hacer una pinza básica y en un próximo video pues vamos a trabajar ya todos los tipos de pinza que se pueden realizar. Entonces la herramienta pinza la encontramos en producción, pinza. Como en el básico que hicimos ya tenemos los 2 centímetros de pinza, entonces para poder generar o que me marque la pinza nomás en el molde, pues debo tener en cuenta que la altura en este caso sería esos 2 centímetros que vi, y la profundidad pues depende del desarrollo del patronaje. En este caso le vamos a dar una profundidad de 10. Dentro de las herramientas de pinza vamos a seleccionar solo vértice perpendicular. Más adelante pues vamos a ver la herramienta abrir y recortar. En esta ventana emergente de pinza, entonces él me permite hacerle piquetes a nuestra pinza. Acostumbramos a las pinzas a hacerles piquetes en T. En algunas fábricas los hacemos en B o con cruz. Pero pues el más común es en T. Y en el centro el más común es el de X o el más. Entonces ya teniendo estos elementos, la herramienta me pide que seleccionemos el patrón. Siempre lo seleccionamos dando clic a un borde. Y observen que cuando lo seleccionamos cambia de color y en la parte inferior me pide que confirme la posición de la pinza. Entonces como queremos que nos quede en el punto que marcamos, damos snap, confirmamos con clic izquierdo y él automáticamente me está mostrando cómo quedaría mi pinza. Observen que en la ventana nos muestra crear terminaciones. Si la dechuleamos, entonces él ya no nos hace la terminación que nos va a permitir facilitar la construcción. Entonces acá vemos cómo quedaría la pinza. En la parte inferior nos piden confirmar, confirmamos con clic izquierdo y ya nos quedó entonces nuestro delantero con la pinza. Dentro de las herramientas de producción, entonces tenemos el aumento de costuras. Vamos a ver cómo se generaría el aumento de costuras. Dándole clic izquierdo, nos aparece una ventana emergente. Como estamos hasta ahora aprendiendo a manejar la herramienta, vamos a mantener la base. Él nos pide seleccionar el patrón. Siempre seleccionamos con clic izquierdo. Y al dar clic izquierdo, les va a aparecer esta ventana con los numeritos. Estos números, si ustedes se acercan al molde, aparecen en la parte inferior y corresponden a las líneas como extrajimos el molde. Entonces vemos que acá aparece 1, 2, 3, 4, 5. Cada puntico nos va a indicar una parte
de nuestra molde. Cada puntico nos va a indicar una parte de nuestro molde. En este caso, en el centro no va a llevar costuras, entonces vamos a empezar a agregar desde la parte superior, en este caso 1 centímetro de costura, y en la parte inferior pues tenemos en cuenta que viene dobladillo, le vamos a agregar 3 centímetros. Audaces tiene otra herramienta para agregar dobladillo, más adelante la vamos a ver. Por ahora solo las costuras aplicamos y nos muestra entonces nuestras costuras en el molde. Ahí al aplicar no le hemos agregado las costuras, debemos confirmarlo con clic izquierdo. Por último vamos a ver la herramienta de doblar y desdoblar. Entonces pues ahí como tenemos nuestro molde, está todavía sin indicación de doblado y pues podríamos indicarlo simplemente con una línea de simetría utilizando la herramienta. Acá nos permite agregarlo de manera automática, damos clic izquierdo al inicio y automáticamente nos crea una línea que le indicaría al patronista que ahí va doble, ¿sí? Pero si ya vamos a utilizar nuestro molde para producción, lo más común es que lo desdoblemos. Entonces también podríamos hacerlo dando clic izquierdo sobre el molde y él nos indica a qué vértice queremos desdoblarlo. Entonces en este caso va al centro delantero. Entonces confirmamos la operación con clic izquierdo y al hacerlo pues nos borra la línea de simetría porque pues ya quedó nuestro molde desdoblado, ¿sí? Y por último podríamos volver a doblar nuestro molde nuevamente dándole clic izquierdo y clic izquierdo. Listo. Entonces pues ahí ya trabajamos las herramientas iniciales para hacer el delantero. Les queda de tarea en casa hacer el posterior. Feliz día y nos vemos en un próximo video.